Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi Facebook, Iván Viches, y por mi canal de YouTube, El Con de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que me llamó, o que nos llamó, perdón, de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, le doy gracias a Dios por todo y bueno, espero que hoy hayan tenido un feliz culto, servicio dominical y que hayan glorificado mucho el nombre del Señor nuestro Dios y bueno, y que hayan salido edificados por la palabra de Dios predicada por los pastores que Dios escogió y formó. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Espero que ustedes hayan salido gozosos este domingo de cada una de sus iglesias y bueno, que el Señor mi Dios me guíe en esta predicación por medio de su Espíritu Santo para que nos edifiquemos y bueno, para que el nombre de nuestro Dios, del Dios de Israel sea glorificado. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar, ¿verdad? Predicando Juan 24. Recordemos que Jesús está en el templo. Jesús está en el templo, ¿verdad? Y cuando él sale del templo, cuando él llega al templo, vamos a leer el pasaje 20, el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo, cuando Jesús sale del templo, los apóstoles, sus siervos, salen a recibirlo y le dicen a Jesús: mira qué grandes piedras, mira toda esta construcción, porque el templo de Israel, ese templo que Jesús estaba visitando, era un gran templo, tenía una gran estructura. Tardaron en construirlo 46 años, así que era, digámoslo así, tremendo esfuerzo humano se hizo para construir dicho templo. Y los judíos, incluyendo los discípulos de mi Señor, los apóstoles, cuando mi Señor sale del templo, ellos le dicen: maestro, mira estas grandes piedras y construcciones. O sea, ellos estaban diciendo: mira, maestro, qué grande, qué imponente es este templo. Y mi Señor le dice, de cierto os digo, que no queda roca sobre rocas, todo será destruido. ¿Ok? Y luego él se va aparte con sus apóstoles y ellos le hacen unas preguntas a él, que cuándo sucederán todas estas cosas, cuáles serán las señales de tu venida, ¿verdad? Y del fin del siglo. Le hacen esas preguntas a mi Señor Jesús. Cuando mi Señor Jesús le dice lo del templo, él está en público. Recordemos que uno de los testimonios falsos que los fariseos llevaron para presentar, para poder inculpar a Jesús, ¿verdad? Él dijo que Jesús había dicho que él destruía el templo, pero Jesús no dijo que él destruía el templo. Jesús dijo que si destruyeran este templo, este día lo volvería a levantar. Y Jesús le dijo a sus apóstoles, y me imagino que también lo escucharon las personas que estaban alrededor, pues en ese momento, que el templo sería destruido y que no quedaría pie sobre piedra. Entonces
Luego los apóstoles aparte le preguntan cuándo van a acontecer estas cosas, le preguntan cuáles serán las señales de tu venida y del fin del siglo. Le preguntan pues estas cosas al Señor. Y mi Señor Jesús le da varios acontecimientos, les comenta varios acontecimientos, ¿verdad?, que van a pasar antes de su venida. Antes de la venida de Cristo, antes del fin de los siglos, van a pasar varias cosas. Se levantarán falsos cristos y engañarán a muchos. Yo comenté que a los que van a engañar son a los que no son hijos de Dios. ¿Por qué podemos decir esto? ¿Por qué yo puedo comentar esto? Bueno, porque simplemente el que es hijo de Dios, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá así la doctrina de Dios. El que es hijo de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios, o el Espíritu de Cristo, el cual lo guía a toda verdad. El que es hijo de Dios no será engañado por ningún falso Cristo. Porque si somos ovejas de redil de Dios, y por ende de Cristo, porque Cristo es nuestro buen pastor, ¿verdad?, no oiremos voces que no sean de nuestro pastor. Es decir, mi Señor Jesús en el Evangelio de Juan dice: vinieron muchos antes de mí, o sea, vinieron muchos falsos mesías antes de mí, falsos profetas antes de mí, pero mis ovejas no los escucharon, pero mis ovejas no lo reconocieron. Mis ovejas me reconocen solo a mí. Yo soy el buen pastor. Amén. Entonces las ovejas de Cristo no van a ser engañadas. Los falsos pastores obviamente van a tratar. Siempre los falsos cristos siempre van a aparecer y han aparecido a lo largo de la historia y seguirán apareciendo hasta que Cristo venga, ¿verdad? Hasta que venga el verdadero Cristo por segunda vez. Pero los verdaderos hijos de Dios, las verdaderas ovejas de redil de Dios, no van a ser engañadas. Otra de las señales que da Cristo es que esos tiempos van a ser tiempos de gran conmoción en las naciones. Se van a escuchar se van a escuchar guerras, rumores de guerra. O sea, se van a escuchar, no, que este país va a hacer guerra contra este, no, que Estados Unidos, por ejemplo, quiere hacer guerra contra este otro. Se van a escuchar rumores de guerra por aquí, por allá. Mi Señor Jesús está hablando aquí a futuro, ¿me entiendes? Entonces, estas son las señales. Se levantarán falsos cristos, habrán guerra y rumores de guerra. O sea, las naciones van a estar tensas, conmocionadas, van a estar alertas en ese tiempo, porque se van a escuchar muchos rumores de que se avecinan guerras, de que un país está preparándose para guerrear contra otro. Y eso es lo que sigue diciendo: una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Y habrá hambre, peste y enfermedades. Habrá hambre, pestes y terremotos en muchos lugares. Estas son las señales que van a preceder a la venida de Cristo. Van a haber muchos desastres naturales también. Van a haber muchas pandemias o virus, como por lo menos el COVID que ya pasó. Y estas son las señales que anuncian de cierta manera que la venida de Cristo está cerca, ¿ok? Y a medida que nos vamos acercando a los tiempos establecidos por Dios,
estas señales se van a ir agudizando y intensificando más hasta que se cumpla lo que Dios tiene establecido y Cristo vuelva en su gloria en su segunda venida, ¿ok? Pero también nos comenta en el versículo 6 que esto va a ser principio de dolores. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el panorama se vea malo, este panorama que yo le estoy enseñando, se vea malo, eso va a ser apenas el comienzo. Eso va a ser lo menos terrible, lo menos grave que va a acontecer antes que mi Señor venga. En ese tiempo va a ser un tiempo de mucha persecución también para las naciones. Para las naciones no, para los cristianos, perdón, va a ser un tiempo de gran persecución como no lo ha habido ni lo habrá. Va a ser un tiempo tan peligroso como los tiempos de los apóstoles. A la gente por ser cristiana la van a entregar para que la maten. Los cristianos en ese tiempo antes que Cristo venga van a ser las personas más odiadas del mundo, más repudiadas por todo, inclusive hasta la misma familia posiblemente los entreguen por temor a que los maten a todos. Entonces ese tiempo va a ser un tiempo de gran persecución para el pueblo de Dios. El tiempo antes de la venida de Cristo. Y muchos van a tener que morir en ese tiempo por su fe. Muchos cristianos que estén viviendo en ese tiempo, que todas estas cosas te estén dando, muchos van a tener que morir por su fe. Y eso también lo vemos ahora que pasa. En muchos países muchos hermanos mueren por su fe, muchos hermanos mueren por mantener su fe en Cristo, por mantener sus convicciones cristianas, ¿verdad? Muchos a veces dicen no, que el pueblo homosexual ha sido muy perseguido. Bueno, tal vez sí, los homosexuales obviamente han tenido rechazo y persecución, pero ningún pueblo en la esfera terráquea o en el mundo ha sido más perseguido, más maltratado que el pueblo cristiano. Y en los tiempos posteros, cuando ya se acerca la venida de Cristo, estas persecuciones y estos maltratos y esta opresión hacia el pueblo cristiano se va a intensificar más, de tal manera que muchos en esos días van a morir por su fe, van a morir cumpliendo las palabras obedeciendo a las palabras de Cristo. El que me niegue delante de mi Padre, yo lo negaré delante de Él, y el que me niegue delante de los hombres, perdón, yo lo negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Pero el que me confesare, yo lo confesaré delante de mi Padre. ¿Amén? Entonces muchos cristianos en ese tiempo terrible que vendrá sobre la humanidad, ¿verdad? Eso se conoce como los 7 años de tribulación. Muchos en ese tiempo van a morir por su fe. Muchos van a dar su vida por Cristo. Muchos van a dar su vida por el Evangelio. ¿Ok? Y vuelve a decir versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán. Muchos falsos profetas se levantarán para engañar a muchos. Falsos profetas, falso Cristo. Ahora, hermanos, en las redes sociales tenemos en YouTube, por ejemplo, de 1000 predicadores que puede haber, 950 son falsos profetas y 50 solamente son siervos de Dios Altísimo.
se han levantado mucho en estos tiempos. Esto se está cumpliendo en el día de hoy, hasta la señal de que nos perseguirían a los cristianos se está cumpliendo. Lo único que en ese tiempo, cuando ya cuando la fecha para la venida de Cristo se vaya acercando, la que nadie conoce, por cierto, eso se va a intensificar aún más, ¿ok? Perdón, hermano, déjenme ver si... Ok. Eso se va a intensificar mucho más. Eso se va a intensificar mucho más. Disculpen que repita tanto. Y también los falsos maestros irán en aumento, los falsos profetas, para engañar a muchos. Pero dice aquí, para engañar a muchos, ¿verdad? Y esos falsos profetas ya se están levantando, como les digo, como les comenté como le acabo de comentar en YouTube, hermano, esos falsos profetas abundan, pero ¿a quién van a engañar? A los que no son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios, los que son siervos del Dios Altísimo, ellos van a identificar a los falsos. Ellos van a saber que esa persona, aunque aparenta ser de Dios, no lo es. Ellos van a conocer que esa persona no viene de buen pastor, no es un pastor ungido por Cristo, no es un verdadero profeta. Por ende, el pueblo de Dios va a ser librado de esa trampa, ¿ok? Esto más bien lo permite Dios para saber qué hay en los corazones de la persona, para saber quién en verdad es pueblo suyo y quién en verdad lo que anda buscando es algo que no viene de Dios. Por eso que Dios permite en ese tiempo a los falsos profetas, para ver qué hay en el corazón de su pueblo, para ver si en verdad usted se conoce al Dios vivo y verdadero, para ver si es verdad queremos hacer la voluntad de Dios. Porque dice la Escritura que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es mía o de hombre, dice mi Señor Jesús. Cualquiera que quiera conocer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina que yo enseño, si lo que yo digo, lo digo por mí mismo o viene de Dios. Amén. Entonces, bueno, muy importante esto. Versículo 13, ya para... le estoy dando como un resumen porque es algo importante y es algo difícil de entender. Entonces, bueno, acuérdense que estamos hablando de eventos futuros. Más el que persevera hasta el fin será salvo. Okay. ¿Quiénes son los que van a perseverar hasta el fin? Bueno, los que mueran en la fe en Cristo Jesús. Es decir, los que van a pasar por todas estas cosas, ¿verdad? Pero aún pasando por todo eso, ellos mantienen su fe, ellos mantienen su esperanza de Cristo, su confianza en Cristo. No importa si son decapitados, muchos lo van a hacer. No importa si son cruelmente asesinados, muchos lo van a hacer. Pero si ellos perseveran hasta el fin, si ese pueblo se mantiene fiel a Cristo, a su palabra, al Padre que lo envió, ellos serán salvos. Y precisamente eso es lo que distingue a un verdadero cristiano de un falso cristiano. Un verdadero cristiano persevera hasta el fin, porque el Dios que lo llamó lo ayuda, lo preserva hasta el fin. Porque dice la palabra que Dios nos guardará con su poder para que por medio de la fe podamos alcanzar la salvación que está preparada para nosotros en los posteros tiempos, hermanos y amigos. Entonces, gloria a Dios, hermanos, por su preservación, porque Él pone en nosotros querer como Él hacer por su buena voluntad, porque nos ha dado el Espíritu Santo para estar con nosotros
todos los días, en la tribulación, pero también en los días buenos, en los días que no estamos tan bien, pero también en los días que estamos bien, gloria a Dios. Entonces, bueno, hermanos, ya esto es como un resumen de lo que dije en el video pasado, hermanos. Si no lo vieron, bueno, por aquí, por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, los pueden ver, amén. Entonces vamos a comenzar a leer a partir de 14 hasta el 28. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de la que acabó el profeta Daniel, que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que estén en la azotea no descienda a hacer algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a... No, perdón. El que esté en el campo, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de los que estén, de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, ahora desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran contados, nadie será salvo, más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijera, aquí está el Cristo, o mira allí está, no lo que hay, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Y a los escogidos. Ya os he dicho antes, así que os digo, si os dieren, mirad en aquel desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo que hay, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviese el cuerpo, allí se juntarán los juicios. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, bueno, vamos a seguir escudriñando la palabra, que el Señor me dé sabiduría para discernir su palabra, que todos salgamos edificados, que el Espíritu Santo me ayude en esta hora a hacer su voluntad y a predicar el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Ok. Y a discernir esta palabra que, al ser del futuro, son un poco más complicadas que otras. Pero bueno, Dios me da sabiduría, que sea Dios hablando a través de mí. ¿Amén? Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire, en los días de la tribulación, es decir, en los últimos tiempos, el evangelio tiene que ser predicado. Es decir, aunque ese tiempo va a ser un tiempo de gran oscuridad, de gran sufrimiento para todas las naciones, en especial para los hijos de Dios, en ese tiempo el evangelio va a seguir siendo predicado, hermano. En ese tiempo, a pesar de la oposición que va a haber, a pesar de que este periodo de tiempo, hermano, se conoce como la tribulación, y aquí en este periodo de tiempo el anticristo va a estar gobernando
¿Ok? El hijo de pecado, el hijo de perdición, como le dice la escritura, va a estar gobernando. Y aunque es así, y va a gobernar, ¿verdad? Los hijos de Dios van a seguir predicando, van a seguir anunciando el Evangelio, a costa, si es posible, de su vida. ¿Cierto? Entonces, por eso que aquí dice, en el versículo 14, y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo para el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok, entonces en ese tiempo, aún a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que va a acontecer, el Espíritu Santo igual va a permanecer en la tierra. Le digo esto porque muchos creen o piensan, o una parte de los cristianos piensa que el Espíritu Santo se va a ir cuando se vaya a la iglesia, en el arrebatamiento, pero el Espíritu Santo no se va, el Espíritu Santo queda con los hijos de Dios que van a estar aquí en la tierra predicando durante el tiempo de la tribulación. Entonces, hasta que todas las naciones no sean, por así decirlo, evangelizadas, no vendrá el fin. ¿Ok? Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? Bueno, hermano, la abominación desoladora es cuando el anticristo, el hijo de pecado de perdición, él va a invadir a Israel, porque resulta que él hace un pacto con Israel, ¿verdad? Un pacto de paz. El anticristo va a venir como dragón, pero va a venir disfrazado de oveja. ¿Qué le quiero decir? Que el anticristo va a venir como un líder, ¿verdad? Un líder pacífico, y él va a hacer un tratado de paz con las naciones, principalmente con Israel. Pero a cabo de 3 años y medio, él mismo va a romper ese tratado de paz, ¿verdad? Y él mismo va a invadir Israel, y él se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Es decir, él va a decir, bueno, hasta aquí los sacrificios al Dios vivo, hasta aquí las ofrendas de paz, los holocaustos, que en este tiempo se van a estar llevando a cabo, ¿verdad? Porque para ese tiempo ya el tercer templo va a estar reconstruido. De hecho, ahorita hay preparaciones para volver para edificar de nuevo el tercer templo. Ya por ahí leí que ya tenían las vacas rojas, que era un tipo de vaca especial que se sacrificaba a Dios en esos tiempos, en los tiempos antiguos, pues, y ya por ahí leí que tenían las vacas rojas, que ya estaban preparando todo para edificar el tercer templo, ¿verdad? Bueno, en ese templo es que se va a sentar el anticristo. Ahí, en el lugar santísimo, es que el anticristo va a establecer su trono. Va a decir, bueno, se acabaron los holocaustos al Dios de Israel. Aquí no va a haber Dios, solamente yo. Y él va a abolir todas las religiones. ¿Ok? Y eso es lo que el profeta Daniel llama como la abominación desoladora. Cuando el hijo de perdición, que es el anticristo, se siente en el lugar santísimo y se establezca a sí mismo como Dios, que si nos ponemos a ver, es lo mismo que quería hacer el diablo, y por eso Dios lo expulsó del cielo, porque él quería ser semejante a Dios, él quería establecer su trono al lado del trono de Dios. Entonces, como el diablo no pudo allá en los cielos, porque obviamente Dios lo gobierna todo,
el diablo va a establecer su trono, por así decirlo, aquí en la tierra, por medio del anticristo, del hijo de perdición. Entonces, cuando eso pase, eso es lo que el profeta Daniel llama la abominación desoladora, ¿ok? Cuando el hijo del mal o el hijo o el hijo de Satanás, podemos decirlo, el hijo de la perdición, se siente en el lugar santísimo, se siente en el templo de Jerusalén y se haga a sí mismo Dios. En ese momento es la abominación desoladora. Eso es lo que se conoce como principio de la tribulación, porque recordemos que en los versículos anteriores dijimos que todas esas cosas, los desastres naturales, las pestes como el COVID y el levantamiento de falso Cristo, ¿verdad? Iban a ser principios de dolores. Pero ya cuando el anticristo se siente en el templo de Jerusalén y se haga a sí mismo Dios, ya ahí comienza lo que se llama la tribulación. Ya ahí comienza, digámoslo así, ese periodo malo que la tierra va a experimentar por poco tiempo, ¿verdad? Porque son 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio más de gran tribulación. Ese lapso de tiempo es lo que comienza cuando ese anticristo o el hijo de perdición se sienta digamos, en Jerusalén y se hace en el templo de Jerusalén y se hace pasar por Dios, ¿ok? Entonces, él le da algunas recomendaciones a los israelitas cuando eso ocurre. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, cuando vean que eso pase, cuando vean que el templo de Jerusalén es invadido por el anticristo, cuando vean que el pacto de paz se rompió, supuesto tratado de paz, ¿verdad? Él le da unos consejos a los israelitas. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, es decir, los que estén en la ciudad corran a los montes, refúgiense en el campo, ¿ok? El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, es decir, no se devuelvan, o sea, no es que yo estoy en algún lado y se me olvidó algo y voy a volver, no, váyanse, no desciendan, resguárdense, quédese en un lugar seguro. Si usted ya huyó, por ejemplo, porque vio que invadieron Israel y que se metieron con el templo de Dios vivo y el ejército se quedó con él. Si usted ve eso y usted vive en Israel, por ejemplo, cuando vea eso, huya y así se le olvide, se recuerde que se le quedó algo importante en su casa, déjelo allí, no se devuelva. Ustedes han escuchado la frase popular que dice, chivo que se devuelve ese núcleo. Bueno, aquí en mi país se usa, chivo que se devuelve ese núcleo. Entonces, bueno, eso es prácticamente lo que el Señor Jesús le está diciendo, no se devuelva. Si ustedes salen huyendo de Israel, por ejemplo, los judíos salen huyendo y si recuerdan que en su casa dejaron algo importante, mejor que se pierda lo que dejaron en su casa. Porque si las personas se devolvían, posiblemente iban a acabar muertos. Entonces mi Señor Jesús le está dando esos tips para que este tiempo este tiempo difícil que va a venir, primeramente va a comenzar en Israel, porque recordemos, por todo lo que Israel hizo, rechazando a los profetas de Dios y matando inclusive al Hijo de Dios, al Mesías. Estas cosas que estamos leyendo van a comenzar por allá, van a comenzar en Israel, esto va a comenzar de allá.
y después a expandir a las naciones. Pero él va a comenzar primariamente allá, porque mi Señor va a cobrar venganza por la sangre de los profetas caídos y de los justos que han caído también. Amén. Entonces, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, si estamos fuera de la ciudad de Israel, de Jerusalén, no volvamos cuando veamos que todo eso se esté dando y la invasión de los ejércitos allí en Jerusalén. No volvamos a tomar nada a nuestra casa. No nos preocupemos por lo que se nos quedó en la casa. Huyamos. Lo que está diciendo el Señor, el que esté en el campo no se vuelva a la ciudad en ese tiempo, cuando vean que eso pase, porque en ese tiempo, por decirlo de una forma un poco graciosa, va a arder Troya. O sea, va a haber una gran violencia, va a haber mucha maldad, van a matar a los que tengan fe en Cristo, van a haber muchos muertos. No se devuelvan. Si ven que todo eso está aconteciendo, no se devuelvan del campo a la ciudad a buscar nada. ¿Ok? Orad pues que vuestra huida no sea en invierno o el día de reposo, claro. Porque en invierno, en Israel, en invierno, no se puede salir. En invierno de Israel, bueno, no es como aquí, por ejemplo, que aquí llega invierno en Venezuela y aquí no cae nieve. Y cuando mucha lluvia, ¿verdad? Pero allá en Israel, en la época del invierno, sí cae mucha nieve. Entonces mi Señor Jesús dice, orad que no sea en invierno, para que la huida no se complique, y orad que no sea un día de reposo. ¿Por qué? Porque los israelitas los días de reposo no podían alejarse de la ciudad que ellos estaban tantos metros. O sea, ellos el día de reposo tenían una cantidad de metros que ellos podían ir, pero después de eso no, porque ya era considerado, por decir algo, como pecado. Entonces por eso mi Señor le dice, orad que no sea en invierno, para que no se le dificulte mucho la vida, y orad que no sea en día de reposo, para que no tengáis que violar mi ley o los mandamientos del Dios viviente, ya que ellos todos los días podían salir y irse para donde ellos quisieran, pero los días sábados ellos tenían, por decir, cierta cantidad de kilómetros que ellos se podían alejar de la ciudad donde ellos estaban. Entonces a esto se refiere mi Señor Jesús con cuando dice orar, pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, fíjense bien, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Yo me imagino que cuando mi Señor Jesús dice, porque habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo, yo me imagino que se refiere a los días de Noé, porque ciertamente, hermano, yo creo que hasta ahora no ha habido una época donde haya habido tanta tribulación como los días de Noé, cuando vino el diluvio sobre la tierra. Porque ustedes se imaginarán cómo estarían las personas que eran malas, por cierto, y que bien se merecían ese castigo. Amén. Porque Dios no es injusto. Si ellos hubieran estado obrando como debe ser, Dios no lo hubiera castigado como lo castigó, pero por sus obras ellos no se merecían estar en la faz de la tierra. Ellos no se merecían
la misericordia y la gracia de Dios. Solamente Noé y su familia, que fueron 8 personas, fueron salvas de las aguas, ¿verdad? Pero yo me imagino que mi Señor Jesús se está refiriendo a ese tiempo, específicamente al tiempo de Noé, porque yo creo que es el tiempo donde ha habido más tribulación. Imagínense, hermanos y amigos, cómo estarían esas personas cuando vieron que se estaba cumpliendo lo que Noé les había dicho. Comenzó a llover y de pronto el agua no cesó y llovió por 40 días, y ellos, ya me imagino que a los que llevaban 10 días lloviendo, ellos se dieron cuenta que Noé estaba diciendo la verdad, pero ya era tarde, hermano. Ya Dios había cerrado la puerta del arca, ya Noé y su familia estaban dentro y ya no había nada que hacer para ellos. Entonces yo me imagino que Jesús se refiere al tiempo de Noé. No habrá tribulación, no habrá, porque fíjese lo que dice. Vamos a leer el versículo 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, va a ser, como les dije anteriormente, 7 años de tribulación y de gran tribulación. Va a ser un periodo muy corto. En realidad 7 años es algo corto, pero va a ser muy intensa la tribulación de aquellos días. Bueno, lo que hemos leído en el libro de Apocalipsis, sabemos todas las plagas que Dios va a enviar sobre la tierra, todos los juicios que Dios va a establecer, ¿verdad? En esos 7 años se van a ver, o sea, va a ser un castigo fuerte para el mundo, una gran tribulación, como aquí mi Señor Jesús lo dice. Pero después de eso, no va a haber otra vez una situación semejante. Ya la hubo en el pasado, porque Jesús dice: habrá gran tribulación como la hubo en el principio y nunca más volverá a ser. Entonces ya hubo una época que las personas experimentaron esta clase de castigo. Yo me imagino, viendo las épocas, que se refiere al castigo del diluvio, ¿ok? Pero luego de esa tribulación ya no volverá a haber más nunca un sufrimiento semejante, porque ya luego de eso Dios va a establecer su reino por medio de mi Señor Jesús. Luego de ese mal tiempo, entonces viene mi Señor Jesús y va a establecer su reino. Por eso que él dice: habrá gran tribulación como la hubo en el principio, pero luego ya no va a haber más. Porque ya después de ahí todo va a cambiar, todo va a ser transformado, todo va a ser sanado, todo va a ser mejorado, y nunca más en la tierra va a experimentar, la tierra y los seres humanos van a experimentar tan gran tribulación, nunca más, ¿ok? Entonces, y dice: y si aquellos días no fueran cortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Entonces, como Dios lo conoce todo, como Dios conoce los tiempos, como Dios conoce el corazón de los hombres, Dios sabe, por decirlo así, hasta qué punto Él puede apretar al hombre. O sea, Él sabe en la medida exacta en la que su castigo no va a matar al hombre. ¿Por qué les digo esto? Porque aún en esa gran tribulación, muchos van a aceptar a Cristo y muchos van a ser salvos por la fe. Entonces, Él no va a extender tanto la tribulación, porque Él sabe que si por ejemplo,
el castigo no dura 7 años, sino que dura 20 años. Nadie se salvaría, nadie, o sea, por eso que la palabra dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. Por eso mismo. Porque antes que venga el Hijo del Hombre, o sea, mi Señor Jesús, antes que venga por segunda vez, quiero decir, van a pasar todas estas cosas que estamos viendo en este pasaje. Y si Dios no nos preserva, si Dios no ayuda a la gente de esa época a perseverar, a pesar de que vivan estas cosas, ninguno va a ser salvo. Entonces, como Él conoce al hombre y Él conoce hasta dónde lo puede apretar, hasta dónde le puede dar la disciplina para no matarlo, sino para que esa disciplina lo lleve a la vida, a creer en Cristo, ¿verdad? Entonces dice, si los días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero Dios lo ha cortado por amor a sus escogidos, por amor a los que Él quiere salvar, por amor a los que Él quiere que estén en su reino, por amor a los que creen en Cristo. Él va a cortar ese tiempo. O sea, Él no va a permitir, como dice la palabra, fiel es Dios que no permite. Fiel es Dios que no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar, ¿verdad? Amén. Sino que con la tentación proveerá una vía de escape para poder resistirla. También Dios no se comporta como los fariseos que ya vimos, que ponen cargas pesadas en los hombros de los hombres que ellos no hacen nada por llevar. Dios no se comporta como un fariseo. Dios es fiel. Entonces, por esa fidelidad de Dios, Él no va a permitir que sus escogidos se pierdan. Entonces, para no permitir eso, o conforme a su propósito, ¿verdad? Para que sus escogidos se salven, Él va a cortar ese tiempo. Él no va a permitir que ese tiempo pase de 7 años. ¿Entiendes? Porque si pasa de 7 años, posiblemente, hermano, y esto no lo dice la Biblia, pero eso es un pensamiento mío. Si pasa de 7 años, posiblemente ninguno se salve. Y Dios es tan misericordioso que hasta en ese momento malo que va a venir sobre la humanidad por causa de su pecado y de la ira de Dios, ¿verdad? Hasta en ese momento Dios de esa persona va a sacar un remanente fiel. Muchos van a ser salvos mediante estos juicios que van a venir sobre la tierra. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque Él sabe hasta dónde el ser humano puede soportar y hasta dónde la disciplina de Él, hasta dónde Él va a ejecutar su disciplina para que los que tengan que salvarse, para que sus escogidos sean salvos. Amén. Lo que pasa es que eso son cosas que van a pasar a futuro, como le comenté, y ahorita, en verdad, no recuerdo los versículos. Esto lo podemos contar en el libro de Apocalipsis. Todas las plagas y todos los castigos, los juicios que van a venir sobre la tierra, ¿verdad? Son 21 juicios, creo, que van a venir sobre la tierra. Sí, 21 juicios. Y entonces, pero Dios es tan misericordioso que a pesar de todo, Él de esa tribulación va a sacar un remanente fiel escogido. Posiblemente ellos mueran en esa tribulación, pero si mueren bajo la voluntad de Dios, si mueren creyendo en Cristo, ellos van a ser salvos y van a formar parte de la primera resurrección. Todo eso lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis. Lo que pasa es que tendríamos que leer el libro de Apocalipsis, que ya es, como decir, algo más profundo y no es fácil de entender para muchos. Pero bueno, y hay muchas interpretaciones también. Entonces, bueno, gloria a Dios.
Entonces, versículo 23. Entonces, si alguno lo dijere, mira aquí está el Cristo, o mira allí no lo que hay. ¿Qué pasa, hermanos y amigos? Que el anticristo, a ver, el anticristo va a ser como yo lo comenté ahorita, aquel que se siente en el templo de Dios y se haga pasar por Dios, ¿verdad? Pero el anticristo va a tener como un ayudante, como un falso profeta. Bueno, mejor dicho, un falso profeta. Como un ayudante que va a hacer milagros y prodigios y va a por medio de él mucha gente va a creer en el anticristo. Entonces, este falso profeta que se va a levantar aquí, entonces si alguno os dijere, mira aquí está el Cristo, o mira allí, no lo que hay. Eso se refiere a eso, a que el falso profeta va a hacer prodigios y señales engañosas para que crean en el anticristo. Es decir, ahí tenemos hay algo que no sale en la Biblia descrito como tal, pero nosotros los cristianos lo conocemos como la Trinidad satánica, que es el dragón, que es el diablo, que imita al Padre, ¿verdad? El anticristo, que es el que imita a Cristo, ¿verdad? Y el falso profeta que ellos van a tener, que imitan al Espíritu Santo. Entonces, hay una trinidad diabólica, ¿verdad? Por decirlo así, que va a estar operando en ese momento. Y este falso profeta que le estoy comentando, que va a ser, él va a hacer señales y prodigios para que la gente en ese tiempo tenga fe en el anticristo. Entonces, por eso es que Cristo dice, cuando digan, allá está el Cristo, allá está el Mesías, no lo que hay, no lo que hay. Y ahí está hablando precisamente de ese anticristo y precisamente de ese falso profeta, porque fíjense lo que dice. Porque se levantará un falso Cristo y falso profeta. Ahí tenemos los dos, falso Cristo, el anticristo, que se va a levantar, y el anticristo va a tener un falso profeta, que va a hacer señales y prodigios con el poder de Satanás, obviamente, para que el mundo crea en el anticristo, para que el mundo crea en la persona que se va a hacer Dios a sí mismo. Entonces, el falso profeta que se va a levantar va a tener la tarea o el propósito de que la gente confíe en el anticristo, y en nombre de él posiblemente va a hacer las señales, va a hacer los milagros, va a hacer los prodigios. Y muchos van a ser engañados, porque obviamente, por ejemplo, si el anticristo hace llover fuego, la gente va a creer que si el profeta hace llover fuego en el nombre del anticristo, la gente va a creer en el anticristo. Un ejemplo, por darle un ejemplo. El anticristo va a imitar tanto al Hijo de Dios, o lo va a tratar de imitar, que lo que pasa es que es un tema, como decir, escatológico, y tendría que leer el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero le comento esto: el anticristo, el falso profeta, va a hacer un milagro que va a resucitar al anticristo. Entonces, esas son las cosas que van a hacer que mucha gente crea en ese falso Cristo. Pongan atención a él y crean en él. Entonces, eso va a tener un tiempo muy peligroso para los cristianos que queden en ese tiempo, ¿verdad?
porque este anticristo se va a levantar, va a haber gran persecución. ¿Y para qué hacer las señales? En fin, porque se levantarán falsos cristos. Aquí está hablando precisamente del anticristo. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos de Dios. Como yo le dije, en realidad los falsos profetas ya están y hacen falsas señales, y muchos le creen, es cierto. Y podemos encontrar a muchos de estos por internet, claro que sí. Pero este anticristo, este falso Cristo, o el falso Cristo que te va a levantar en los últimos tiempos, ¿verdad?, va a ser diferente a estos falsos profetas de la actualidad, porque este va a estar apadrinado por el diablo. Es decir, este va a tener el poder del diablo para hacer estas señales. El falso profeta va a tener el poder del diablo para hacer las señales, a fin de que muchos crean en el falso Cristo. Entonces, eso es lo que lo diferencia. Aquí tenemos, ciertamente, ahorita tenemos a muchos falsos profetas, y obviamente son ministros del diablo, porque el que habla mentira no es de Dios, el que habla mentira es del diablo. El diablo es padre de mentira. Todo que habla mentira es del diablo, hermano. Porque el diablo es experto precisamente, se graduó con honores, podemos decirlo así. Es un mentiroso, es un experto mentiroso, y es un experto asesino. Entonces, los mentirosos, ¿verdad?, los que imitan al diablo son del diablo, obviamente. Entonces, aunque los falsos profetas de ahora sean ministros del diablo, en aquel tiempo el falso Cristo va a venir precisamente con el poder de Satanás. O sea, Satanás lo va a respaldar en todo, igual que al falso profeta, que va a hacer señales para que la gente crea en el falso Cristo, ¿ok? No sé si me expliqué bien, pero es como decir, es algo complicado, porque ya tendría que leer en el libro de Apocalipsis, y bueno. Pero bueno, gloria a Dios. Sí, porque fíjese bien que dice, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. O sea, las falsas señales, los falsos prodigios que va a hacer el falso profeta en el nombre del anticristo, para que ellos crean en él, van a ser tales, o sea, van a ser cosas grandes, señales grandes, para engañar, para, si es posible, engañar a los escogidos de Dios. Ahora, como yo le dije anteriormente, los hijos de Dios, los verdaderos, perseveran hasta el fin. O sea, no importa que los maten, que los torturen, que los hagan un picadillo, ellos no van a negar su fe en aquel que los rescató, en Cristo Jesús. Y tampoco los verdaderos cristianos se van a dejar engañar. Muy difícil. ¿Por qué? Porque los verdaderos hijos de Dios mora el Espíritu de Dios, mora el Espíritu de Cristo, el cual los guía a toda verdad, y ellos no van a ser engañados. El anticristo lo va a intentar, el falso profeta lo va a intentar, pero no lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que, aunque vengan 1000 falsos cristos y 1000 falsos profetas, aunque se levante el anticristo mismo y el falso profeta del anticristo, el pueblo de Dios no va a ser engañado, porque en él mora el Espíritu de verdad, la unción del Santo, que es unción verdadera y no de mentira. Entonces, gloria a Dios por eso. Y termina, mi Señor Jesús dice, ya os lo he dicho. Así que, fíjense bien, ya lo he dicho antes. Quiere decir, ya esto de los falsos profetas, ya esto de los falsos cristos, yo se lo he dicho. Cuando se lo dijo, bueno, se lo acaba de decir en los versículos anteriores. Ya mi Señor Jesús le había dicho que se iba a levantar
falso Cristo en el versículo 5, ¿verdad? En el versículo 5 del capítulo 24 ya mi Señor Jesús le había dicho que se iba a levantar falso Cristo y falsos profetas, ¿ok? Y él les está diciendo, ya se lo he dicho antes, o sea, cuando esto pase, Jesús quiere dejar claro esto. Cuando esto pase, no se asombre y no se sorprende, porque yo les estoy avisando esto de antemano. Esto va a pasar, esto va a ser así. Y yo se lo estoy diciendo ahora para que cuando pase, entonces no se sorprenda y les quede claro que yo soy. O sea, yo se lo estoy diciendo con mucha antelación para que este día no lo agarre a ustedes dormidos, no lo agarre a ustedes desprevenidos, no lo agarre a ustedes, como decimos aquí en Venezuela, fuera de base, sino que cuando ya pase, ustedes sepan qué es lo que se viene, ¿ok? Gloria a Dios. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, hermanos. O sea, él le dice, no crean, él está diciendo, no crean cuando la gente diga, ahí está Cristo, aquí está, porque el Cristo no va a venir así. Y aquí explica cómo va a venir el Hijo del Hombre, en el versículo 27. Va a venir como relámpago que sale de oriente y se muestra al occidente. Es decir, va a venir rápido. Va a ser algo rápido que no se va a poder prever. Ustedes no pueden prever o no pueden anticiparse a un relámpago. O sea, nosotros vemos la nube y vemos que el clima está malo, pero no podemos anticipar exactamente a dónde, qué parte del cielo va a venir el relámpago o cuánto va a durar. Entonces así va a ser cuando mi Señor venga. Va a ser sin previo aviso. Nadie va a saber el día ni la hora. Él mismo lo dice, nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre, ¿verdad? Entonces nadie lo va a saber. Eso va a acontecer así, en un abrir y cerrar de ojos. Va a acontecer de manera tan rápida como un relámpago sale del oriente y se muestra en el occidente. Creo que así lo dice mi Señor Jesús. No sé si lo dije al revés. Bueno, sí. Sale del oriente y se muestra al occidente. Así, de esa manera rápida va a ser la venida del Hijo del Hombre. O sea, no vamos a... la gente en ese tiempo no va a estar preparada. Bueno, la gente que no sea cristiana, la gente que no lo espere, la gente que no crea que va a venir, no va a estar preparada para todas estas cosas y tampoco va a estar preparada para la venida del Hijo de Dios. A nosotros, los hijos de Dios, su venida, la venida de su Hijo amado por segunda vez, no nos va a agarrar como ladrón en la noche. Aunque mi Señor Jesús viene como ladrón en la noche, porque viene sin previo aviso, viene como un relámpago, ¿verdad? De manera rápida y de manera que no se puede prever, ¿verdad? Que el hombre no puede anticipar, quiero decir. A los hijos de Dios, la venida de Cristo no nos va a agarrar desapercibido. ¿En qué sentido? En que nosotros lo estamos esperando. Cuando venga Cristo, suponga que Cristo venga, no sé, pasado mañana, supongamos, porque no conozco ni el día ni la hora, ¿verdad? Bueno, a nosotros, los hijos de Dios, no nos va a agarrar desapercibidos, porque estamos esperando de que ya sean 5 años, 10 años, 20 años, 1 año, 2 meses, Cristo pueda venir de manera o sea, rápida, pues como lo refleja aquí. Estamos esperando la venida del Señor. Entonces, a nosotros, como dice la Escritura, los hijos de Dios,
no nos va a sorprender ese día como ladrón en la noche. A lo que va a sorprender la venida del Hijo de Dios es a los que no creen, es a los que no lo esperan, es a los que no tienen su fe puesta en Él. Pero a los hijos de Dios, la venida de Cristo no es algo que nos vaya a sorprender, es algo que efectivamente estamos esperando y queremos que acontezca. Pero bueno, como yo le dije, el día y ahora nadie lo sabe. Por eso es que también, hermano, el ser humano ha caído en estos errores. Los mayas predijeron que el fin del mundo era en 2012. Bueno, gracias a Dios, estamos en 2023 y el mundo sigue en su curso, ¿verdad? ¿Por qué creen que los mayas se equivocaron? Porque los mayas no conocen a Dios. Si los mayas conocieran a Dios, no dieran fecha al fin del mundo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a ser. El fin de este siglo solamente lo conoce Dios. El fin de estos tiempos solamente está en las manos de Dios. Nosotros como hombres no tenemos acceso a esa información. Aun cuando seamos hijos de Dios, no tenemos acceso a esta información. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que al hombre no le es dado conocer los tiempos ni las razones. Esto están bajo la sola potestad de Dios. Es decir, hay cosas ocultas, como dice Deuteronomio 28:28, que son de Dios. Y una de las cosas que Dios oculta por su soberana voluntad y también por gracia y misericordia, sí, porque imagínense que nosotros sepamos que mañana se acaba el mundo. ¿Cómo nos vamos a poner? Bueno, claro, los cristianos que saben que Cristo viene y si supiéramos que van a venir mañana, estamos contentos, pero supongamos que dicen, no, se va a acabar el mundo, y ¿cómo se va a poner la gente, verdad? Entonces, Dios oculta cierta información porque Él es soberano y porque Él es bueno y misericordioso también para con todo. Entonces, eso es lo que pasa con la gente que ha predecido el fin del mundo, que erran por no conocer la Escritura. Si conocieran las Escrituras, obviamente no dijeran ese tipo de tonterías como señalar que el mundo se va a acabar en 2012 o en 2021 o en no sé cuánto. No, el mundo se va a acabar o este sistema de cosas va a dejar de ser cuando Dios en el tiempo y el día y la hora que Dios lo ha establecido. Ni un momento antes, ni un momento después, ni un momento que no lo sabemos. Sí, no lo sabemos, pero confiamos en nuestro Dios porque Él es soberano y bueno. Amén. Entonces, ya sabemos que nadie nos engaña, nadie nos puede engañar porque sabemos cómo va a venir Jesús. Como un relámpago, rápidamente, sin previo aviso, sin nada que lo pueda prever ni anticipar, ¿ok? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? A ver. Eso quiere decir, cuando todas estas cosas comiencen a acontecer, cuando veamos que todas estas cosas se intensifican, es que ya la venida de mi Señor está cerca. Cuando veamos que todos estos acontecimientos se intensifican, es que ya Cristo está a la puerta, hermano. Ahora, también puede referirse a un evento futuro, pero tendría que entrar en detalles con el Apocalipsis, ¿verdad? Y bueno, no he querido, o sea, he entrado, pero no he querido entrar, como decir, de lleno ahí. Pero va a haber sí, va a haber un evento futuro que puede ser relacionado a eso, pero en el versículo 28 indica esto, indica que cuando ustedes vean que todas estas señales se están dando y que se van a dar cada vez con más frecuencia, cada vez van a ser más intensas, cada vez van a ser más prolongadas, tal vez cada vez se van intensificando más.
Por eso es importante los dolores de parto. En el versículo 28, él dice, y todo esto será al principio del dolor, ¿verdad? ¿De qué dolores? De dolores de parto. Es decir, porque cuando la mujer comienza a dar a luz, ¿verdad? Ella sufre y a medida que va, digamos que va el proceso de parto más avanzado, los dolores son más fuertes, más intensos, más fuertes, más intensos. Bueno, así mismo va a pasar en este tiempo que estamos viendo aquí. Cuando cuando estas señales se intensifiquen, cuando la guerra, los falsos profetas, cuando todo eso se intensifique, cuando todo eso se intensifique cada día más y más, esto nos está diciendo que la venida de Cristo está próxima, que ya el Señor está a la puerta. ¿Sí me entienden? Cuando los dolores de parto vayan en aumento, quiere decir que el bebé va a nacer. Si lo ponemos en lo terrenal, ¿verdad? Bueno, en lo espiritual, por así decirlo, cuando estos dolores se vayan intensificando, es decir, cuando estas cosas comiencen a pasar con más frecuencia, comiencen a pasar por periodos más prolongados, se comience a ver como cotidianamente, o sea, más. Esto nos apunta a que la venida de mi Señor y Salvador, mi Señor Jesús, o Yeshua, como lo llaman los judíos, ¿verdad?, está cerca. Allí el pueblo de Dios se tiene que alegrar, se tiene que gozar, se tiene que gloriar en el Señor nuestro Dios, porque quiere decir que nuestra completa redención está cerca, quiere decir que nuestra completa adopción está próxima. Y nosotros tenemos que gozarnos por eso. Los que no se tienen que gozar para nada son las naciones. ¿A qué me refiero yo con las naciones? A las personas que no hayan aceptado a Cristo Jesús. Ellas no se tienen que gozar para nada, sino más bien preocuparse y angustiarse, porque todo esto va a acontecer. Lo crean o no, hermano, esto va a acontecer y ya está aconteciendo. Es decir, ya los dolores de parto comenzaron desde hace mucho y cada vez vamos a ver cómo se intensifican más y más y más hasta que Cristo venga. Entonces, aunque lo crean o no, los incrédulos, los ateos, bueno, que en realidad no hay ateos, pero ciertamente, o sea, los que se creen que ateos están confundidos. Pero lo que le quiero decir es que los que no tengan a Cristo como su Señor y Salvador tienen que estar muy preocupados, porque ya estas señales, ya los dolores de parto comenzaron desde hace mucho. Y cada vez van a ir en aumento, hasta que Cristo venga. Amén. Entonces, nosotros los hijos de Dios, bueno, podemos estar alegres, gozosos, felices de que, bueno, si el Señor quiere en unos 5 o 6 años, o tal vez mañana o pasado, nos vamos con Él. Pero los que no tengan a Cristo como su Señor y Salvador, hermanos, tienen que estar angustiados, preocupados, y tienen que, si no están en Cristo, le ruego a Dios que le permita entrar en Él, que le permita entrar por Él al reino de los cielos, porque nadie los puede salvar de la ira del Dios viviente que ha de venir para probar a los que moran en la tierra. Solo Cristo, solo es Cristo Jesús. El Cristo es el refugio para salvarnos de la ira de Dios. Así como el arca de Noé fue el refugio que Dios dio para salvar a Noé de su familia, de su ira, del diluvio. Asimismo, Cristo
es esa arca que nosotros podemos entrar para salvarnos de la ira de Dios que ha de venir para probar a los que moran en la tierra. Eso creo que está en Apocalipsis 3:10. Entonces, si no tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a perecer. Si no tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, simplemente no podemos alegrarnos de que Cristo venga pronto. Porque si Cristo viene pronto y nosotros no estamos en él, bueno, cosa horrenda es caer en manos de Dios viviente, ¿verdad? Como dice el libro de los Hebreos. Amén. Entonces, bueno, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios por esta enseñanza. En la próxima oportunidad veremos cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre, porque estamos viendo las señales antes de su venida, ¿verdad? Señales antes de la venida de Cristo y antes del fin de ese sistema de cosas. En el otro video, en el próximo video, si Dios quiere y me lo permite, vamos a estar viendo en sí la venida de Cristo, ¿ok? Y Él nos va a comentar cómo se va a dar. ¿Amén? Entonces, bueno, gloria a Dios, hermano. Esta ha sido la prédica de hoy. Bueno, como les digo, hermanos, les exhorto, hermanos, y a los amigos que me escuchan que no creen en Cristo aún, les exhorto a que comiencen a buscar de Dios. Le pido a Dios que le permita entrar a Cristo y estar en Él antes de que estos dolores de parto se comiencen a intensificar aún más, porque el día se acerca. Cada día que pasa, hermanos y amigos, es un día menos que tenemos la oportunidad, aquellos que no tienen Cristo, de aceptarlo como Señor y Salvador, y ya el tiempo se acerca, hermano. Por eso, el que no cree en Cristo, hermano, le exhorto y le pido a Dios Padre que le permita creer en Él para que sean salvos de la ira venidera que ha de venir para probar a los que moran en la tierra. Entonces, hermanos, Dios lo bendiga mucho, Dios lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes, y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y la gracia de mi Señor Jesucristo esté sobre todo su pueblo santo. Amén y amén.